Entonces, en cuanto a expectativas o experiencias de recibir a la gente y de encontrarme con tantos legionarios, laicos, pues desde luego un gusto de ver a toda la familia reunida, aunque consciente de que lo que vamos a tratar o hemos tratado en la asamblea no son temas fáciles, que iba a haber tensiones, pero desde luego encontrar corazones que quieren lo mejor para el movimiento, esa era la gran ilusión, ¿no? Y ese ha sido como que mi primer encuentro con la asamblea, de alegría de encontrarme con otros miembros del movimiento, de las diversas ramas, y también la conciencia de que estamos tratando temas muy delicados y temas donde iba a haber, de alguna manera, conflicto, ¿no? Sí, eso en cuanto a... Sí, hay temas difíciles y estamos en un camino de descubrimiento, ¿no? Estamos descubriendo, aprendiendo. Y yo tenía al inicio como un pequeño temor. Yo estaba esperando que todo el mundo pueda hablar con libertad, ¿no? Que todos podemos decir lo que está en nuestros corazones, en la mente, y mi experiencia ha sido así, que realmente, aún en los temas difíciles, todos, pues, bueno, yo siento que hemos podido hablar con claridad de lo que está dentro, y esto me enriquece mucho, ¿no? Eso es un punto, para mí, experiencial importante. Yo, si podemos hablar de experiencias, es muy diferente la inicial a la del desarrollo del resto de la asamblea. No puedo hablar de una experiencia inicial sin partir de que veníamos de otra asamblea, que es la Asamblea de la Rama, y que fue un regalo de paz, fue un oasis de paz, de gozo, de alegría, fruto de un discernimiento, y sobre todo mi pregunta era, ¿cómo se puede discernir viniendo 4 grupos que han discernido? ¿Cómo se va a dar ese discernimiento común si como cuerpo, la Asamblea de los Laicos Consagrados, la Asamblea de las Consagradas, los laicos en mayo de hace 2 años y simultáneamente el capítulo han hecho una experiencia de discernimiento, como 4 cuerpos discernientes pueden hacerse un solo cuerpo que discierne, ¿no? Tenía una gran pregunta y es así como entro en la Asamblea y después cómo se desarrollará vendrá más adelante. Yo, por mi parte, no sé. La verdad es que yo me contagié un poquito de la paz de las consagradas cuando me invitaron a su asamblea virtualmente. Y estuve una tarde con ustedes por Skype. Y entonces llegué muy tranquilo porque pude apreciar esa paz. Y dije, bueno, vamos bien. Pero la verdad es que a diferencia de ustedes, que vienen de un cuerpo mucho más, entre comillas, homogéneo, yo vengo de un cuerpo muy variado, de muchos países, muchas culturas, niveles de tipos de formación diferentes, tipos de vida y experiencias de reino diferentes. Entonces para mí siempre es muy enriquecedor, pero también pone a prueba un poco mis expectativas, porque yo, que estaba en el Comité General, sí siento que he recorrido un camino a la par de los que estamos en la dirección general, pero hay muchos de mis compañeros laicos que no han tenido esa misma experiencia. Entonces, sí sentía un temor de cómo vamos a llegar. El discernimiento de la Convención Internacional había sido ya hace 2 años. Entonces, de alguna manera, las asambleas territoriales colaboraron, pero sí tenía un poquito de ansiedad de que se marcaran muchas diferencias y resulta que siempre es la sorpresa del que no. De que te consigues con que es el mismo espíritu, con que hay una sintonía en lo esencial, con que hay un amor por el movimiento y una pasión por el bienestar del movimiento y de las ramas enorme, y entonces todo se va disipando desde el momento en que te reúnes por primera vez. Así que, sí. Sobre todo hay que constatar los límites de la comunicación humana, porque es increíble como a nivel intuición de ese carisma, pues nos damos cuenta que sí hay un sentir común. Y luego tratamos de expresarnos y a veces encontramos consenso en la expresión y a veces son simples expresiones las que llevan a una ruptura de comprensión y confusión. Y después cuando vamos hondando en una especie de espiral de comprensión, no solo qué está diciendo, sino qué está queriendo decir, nos damos cuenta que en ese qué está queriendo decir hay una experiencia carismática compartida. También es cierto que cuando nos quedamos mucho en el mundo de las ideas puede haber una aparente convergencia o divergencia, pero cuando lo tratamos de plasmar en la realidad, ¿qué es esto? ¿Cómo se vive? ¿Qué significa la misión común en una localidad? ¿Qué significa la misión común en el momento de elaborar un programa territorial del movimiento?
¿Qué significa común? Misión común cuando nos ponemos alrededor de la mesa todos y tratamos de leer juntos los signos de los tiempos y responder desde el propio carisma para ver cómo queremos que Cristo reine aquí y ahora, en esta localidad, con un colegio, con una universidad, con absolutamente ninguna institución. Entonces, experiencia de comunión o de consenso, de coinonía o de como le queramos llamar, en el tema carismático y misión común, para mí, hablando con unos y con otros y tratando de ir a lo profundo del lenguaje, me doy cuenta que todos queremos vivir eso, que no se trata de la suma, una especie de yuxtaposición de misiones individuales de rama, sino de verdaderamente una misión, que es la del Regnum Christi, de la que participamos todos desde nuestra vocación específica. Dicho con elocuencia, dicho con torpeza, pero leyendo un poco más allá, eso es lo que hay en el corazón del miembro del Regnum Christi, independientemente de la rama a la que pertenezca. Sí, el carisma común, hablando de eso, no estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que ha dicho, pero lo que creo que estamos descubriendo cada vez más, y aún en esta tarea de buscar una figura canónica, es que estamos aprendiendo cada vez más, y lo he visto entre mis hermanos legionarios, que tener un carisma común quiere decir que cada tipo de miembro enriquece al otro. Que yo no puedo, tengo que tener, cada tipo de miembro, cada rama, tiene que tener una identidad fuerte, real, vital, y así entrando en relación con los demás miembros del movimiento, realmente en relación, apertura mutua, se enriquece uno a otro. Se descubre aún más lo que soy en relación con los demás, en cuanto a compartir este carisma. Pero es un camino de aprendizaje, que en un cierto sentido la providencia nos está esforzando a descubrir esta riqueza cada vez más, aún en este proceso. Y ahora que las ramas consagradas tienen su autonomía y profundizan en su identidad, la Legión ya la tenía, los laicos empiezan a tomar el rol que les corresponde dentro del movimiento, en la vida del movimiento. Empezamos a darnos cuenta de la belleza de este carisma y creo que eso no ha sido fácil siempre, ¿no? Porque siento que a lo mejor me estás pegando en mi identidad cuando tú expresas el carisma de esta manera, y no, simplemente es un rostro diverso, un perfil diverso de este mismo carisma. Eso a lo mejor ha generado también a veces esa como tensión de sentir que peligra, porque no es exactamente la misma definición o la misma experiencia o el mismo, y no tiene por qué ser así, ¿no? Sí, pero rescatando también que los temores son normales, ¿no? O sea, que de alguna manera entendamos que a mí como miembro laico del movimiento en estos últimos 5 o 6 años, sí, hemos crecido un montón en nuestra identidad, en lo que aportamos al carisma, pero la dificultad también está en que dejo unas seguridades que tenía del pasado que me llevan a asumir una responsabilidad que no conozco del todo. Dios va iluminando el camino que vamos recorriendo, pero a la vez hay el misterio y hay la tendencia a veces a juzgar esa libertad por nosotros mismos de manera equivocada. Entonces, en la medida en que la reflexión la ponemos en práctica, en la medida que la comunidad, la comunión, el compartir de verdad se acentúa, los temores, como hemos visto, se van disipando y va saliendo la belleza de lo que en realidad somos. ¿Y sabes qué, Francisco? Me haces pensar que nosotros llegamos aquí al aula capitular o asamblear con experiencias concretas vividas. Claro. Y eso de algún modo, no digo que determina, pero sí influye en cómo vamos dialogando, ¿no? Escuchando a Fernando, pienso que además de ser mi hermano consagrado, pues también tenemos la oportunidad de trabajar juntos, ¿no? Y trabajar en el área de apostolado juntos. Habiendo tenido una experiencia excelente de trabajo en comunión, ¿no? Con el padre Carlos Gutiérrez, con hermanos, con otras consagradas, la experiencia de vivir un carisma común y de concretarlo en cosas muy prácticas, ¿no? Es organizar una semana de reflexión para los jóvenes, la aportación de uno, la mirada del otro, invitamos laicos que participaron, traemos experiencias, o en concreto una experiencia positiva de un vivir la misión en común que no va en detrimento de las identidades particulares.
Pero es cierto que la memoria es como el archivo de experiencias. Cuando uno va a ese archivo y ve a los clasificados, hay experiencias buenas y hay experiencias a veces pues dolorosas o limitadas. Y pues el grandísimo reto de partir de la experiencia, pero trascenderla, ¿no? Ser capaces de decir, ¿qué me dice esta experiencia de vida? ¿Cómo se está manifestando Dios, su querer, su carisma en esta experiencia? Pero darme cuenta que no es la única. Y saber y aprender a escuchar las experiencias de otro y escuchar los ecos de la voz de Dios en las experiencias de todos, incluso en las dolorosas, sobre todo a veces en las dolorosas y en las limitadas. Y no solamente de trascender las experiencias personales, pero algo que me ha llamado mucho la atención, escuchando miembros de cada rama del movimiento, y me ha dado un sano orgullo, siento orgulloso, en sano sentido de la palabra, que los miembros del movimiento, después de tener una experiencia, han sabido saborearla, integrarla espiritualmente en su vida, a través de la oración, a través de la reflexión, experiencias buenas, experiencias malas, dolorosas, pero han sabido realmente, con la gracia de Dios, integrarlas en su vida. ¿Y qué ha surgido? ¿Qué ha venido fuera? Una sabiduría riquísima, ¿no? Escuchando los comentarios de miembros de cada rama, yo me siento como estoy aquí en un tesorero de sabiduría, y cada uno con una sabiduría suya que me enriquece, ¿no? Y es un reflejo de una madurez espiritual que tenemos en nuestra familia, gracias a Dios. Es algo maravilloso. Sí, en nuestro capítulo hablamos mucho de qué quiere decir carisma común y misión común, que eran ya afirmaciones que hicimos en el capítulo general anterior de 2014. Hicimos que nos vemos como parte de algo que es más grande que la Legión en sí, parte del movimiento. Y después de los últimos 3-4 años de experiencia, se ve que hemos tenido que volver a reflexionar sobre estas afirmaciones. Entonces, ya estamos buscando reflejar mejor la misión común y el carisma común en nuestras vidas. Y entonces hemos tenido experiencias nuevas. Y los primeros días del capítulo eran una oportunidad de poner en la mesa nuestras experiencias. Y a mí me dio mucha alegría que hemos podido reafirmar que sí, tenemos una fuerte identidad. Somos una congregación religiosa, sacerdotal, pontificia, ¿no? Que se impone un poco este nombre. Y es verdad, pero no nos entendemos, y esto hemos reafirmado en el capítulo, en la primera sesión del capítulo, no nos entendemos sin o fuera del movimiento. No nos podemos entender sin los demás miembros del movimiento. Y en este sentido, donde hay un legionario, hay un miembro del movimiento. Y sí, hemos podido reafirmarlo después de estos años de experiencias nuevas. El hecho de que luego de estos años podamos manifestar a plenitud la pertenencia de un carisma común, se dice fácil, pero viendo hacia atrás, hemos visto las dificultades que eso nos ha traído. Y ver la mano de Dios en eso es una gracia. Yo le doy gracias a Dios poder haber sido testigo de eso, porque de alguna manera es el designio de Dios materializado a través de hombres y mujeres que les tocó en esta historia, pues, materializar ese deseo de Dios, ¿no? Y me llena de gozo y de orgullo por ser parte de una familia en la que compartimos un mismo carisma. Y para mí es bellísimo. Yo llevo 4 años viviendo de ese número del comunicado capitular del 2014. Es decir, agárrate de ahí, ¿no? En momentos así medio de turbulencia, decir, lo han dicho, lo ha expresado su capítulo en el 2014. Y cuando digo turbulencia es porque a veces decir, no es que ponga en duda lo que se ha dicho, pero me pregunto, ¿se ha entendido lo que se quería decir? Y ha sido realmente un consuelo el diálogo con unos y con otros, de darme cuenta que ha habido una creciente comprensión también de los límites que esto supone,
del, no quiero decir voluntario sometimiento, porque suena muy fuerte, pero del voluntario querer abrazar el ser una congregación religiosa de derecho pontificio en un movimiento. Y creo que Dios nos ha regalado la experiencia en estos días de tener distintas celebraciones en el Centro Internacional, el nuevo nombre de los Legionarios de Cristo, una dolorosa gozosa, que fue la misa de cuerpo presente del hermano Freeman, Anthony Freeman, y también la vigilia pascual, ¿no? Entre capítulos y asambleas de rama y la común, porque es la congregación la que nos ha acogido en su centro, ver un grandísimo cuerpo sacerdotal, religiosos, legionarios de Cristo. No podemos negar la realidad, no queremos negar la realidad, y hay que darle gracias a Dios por la realidad. Y no solamente, por lo menos para mí, la gran lección es ya no la actitud de antes de decir, ojalá, preguntarme, ¿habrán entendido lo que decía su comunicado? Sino decirme yo misma, ¿he entendido lo que dice su comunicado? No solo esperar de ustedes esa comprensión, sino decir, yo misma he entendido lo que supone para una congregación religiosa de derecho pontificio saberse parte de un movimiento, y las conversaciones, muchas de ellas de manera informal. Gracias a Dios hay 2 o 3 pizzerías aquí alrededor que permiten cenas fraternas que fuera del aula capitular también permiten ahondar un poco en el corazón de cada hermano, ir descubriendo con mayor profundidad qué significa eso. Aquí estamos hablando de la Legión, ¿no? Pero también cada rama ha hecho su propio descubrimiento o seguir profundizando en el descubrimiento, que es siempre un don nuevo. ¿Qué significa ser lo que soy en una realidad como el movimiento Regnum Christi? Yo creo que para muchos de nosotros, sea a nivel de rama o sea a nivel individual, siempre los hemos visto así. Es decir, yo en mi experiencia de movimiento, como miembro del movimiento desde el ESID, el legionario era un miembro del movimiento, es decir, no era una cosa que estaba fuera, una persona fuera y que ayudaba al Regnum Christi, sino que él era Regnum Christi, ¿no? Entonces, el ver que tanto el comunicado del 2014 como ahora este comunicado del 2018 vuelve a reafirmar con tanta fuerza, es decir, los legionarios de Cristo somos miembros del Regnum Christi y no nos vemos fuera de ello, pues es como un decir, es que así lo hemos vivido, así lo veíamos siempre, ¿no? Y qué bueno que el órgano supremo de la Legión lo reafirma categóricamente. Somos miembros del Regnum Christi y no algo externo que sirve, no un ente que aporta a otro cuerpo, sino soy parte de este mismo cuerpo, y porque soy parte de este mismo cuerpo hago un aporte, ¿no? Pero también recibo de este cuerpo porque estamos dentro del Regnum Christi. Entonces, para mí, el leer el comunicado del 14, el verlo ahora en el comunicado del 18, igual que decía Francisco, y qué alegría, qué gusto, qué orgullo, que habrá que seguir profundizando para ver esta identidad y cómo se va materializando y cómo se va concretando. No, caminemos, pero sabiendo que todos estamos dentro y somos miembros de este movimiento que se llama Regnum Christi. Sí, quisiera añadir algo, ¿no? Que comparto la alegría esta, ¿no? Y he visto en estos días, tanto en el capítulo como en la Asamblea General, que entre nosotros, entre mis hermanos legionarios, hay un grandísimo sentido o senso de responsabilidad, que realmente queremos ser, y he visto en los miembros de todas las ramas que también, ¿no? Responsabilidad, pero me hace como, no sé, me ensancha el corazón de ver a mis hermanos legionarios que queremos realmente ser lo que Dios quiere que seamos para el bien del movimiento, que son legionarios de Cristo. Queremos ser eso. Y a veces caminar juntos, descubrir cada vez más qué quiere decir tener un carisma común, pues abre cosas que pues son nuevas y no hemos visto esto. Entonces, a veces, a ver, ¿qué pasa? Sí. Pues nos hace pensar, ¿qué implicaciones tiene? Y queremos cumplir con nuestra responsabilidad. Por eso, a veces, ¿no? Cuando estamos caminando, pausa. Entonces, tenemos que reflexionar. A ver, y pues, para mí es bueno, ¿no? Es bueno. Sí, padre. Y agregando un poquito lo que usted dice, el tema de la identidad propia, que le hemos mencionado ya en esta conversación, yo no quiero que los legionarios dejen de ser lo que son, porque me enriquece un montón ver un legionario viviendo su propia identidad. Me hace comprenderme a mí como laico mucho mejor. Y me estimula además a vivir santamente en mi condición de vida
es un don de Dios bien curioso, porque al ver a alguien que vive su fe de una manera diversa a la mía, yo sienta que desde mi vocación tengo que vivir esa misma santidad bajo la misma modalidad, ¿no? Pero también agregar que no debemos poner en dialéctica ni en conflicto el hecho de nuestra identidad propia con la identidad común que a veces compartimos, que a veces es un temor que uno percibe de decir, bueno, como me da miedo el asumir la responsabilidad que el carisma común implica, yo me aferro a mi propia identidad y parto de ahí y trato de protegerla como si es algo que está amenazado de un compartir común. Y la clave es esa, ¿no? Es el enriquecimiento de que no, vívelo con paz. Sí. Porque mientras lo vives con paz y lo compartes conmigo, ahí está la magia del carisma que hace que las consagradas, los laicos consagrados, los laicos, los legionarios, veamos nuestra propia vocación con mayor plenitud. Sí, sí. Y que no hay el contraposición. enriquecimiento es mutuo. Correcto. Digo que si tenemos la valentía de seguir caminando de esta manera, ¿no? Tú dices que pues ya descubro quién soy a través de... Y nosotros también, ¿no? Como legionarios, yo descubro más quién soy al tener interacciones, a caminar juntos contigo. Correcto. Y con las consagradas y con los consagrados. Correcto. Y esa es la maravilla. Exacto. Es como una sorpresa de Dios. Sí. ¿Cómo funciona esto? Sí. Pero es así. Sí, pero querer antagonizarlo apaga. Exacto. De alguna manera apaga el don Mm. que se genera porque no hay antagonías. Ahí no hay nada antagónico. Al contrario, lo que hay es que tener paz, seguridad, confianza. Yo creo que esas son las claves. Para nosotros, el rol que ustedes tienen como laicos no consagrados dentro del movimiento es esencial y de una importancia como la tienen las consagradas, los legionarios o los laicos consagrados, porque el carisma lo tenemos todos, y entonces todos tenemos que aportar al carisma, y si esto lo creemos de verdad, y es lo que fundamenta las reflexiones que hacemos, pues la consecuencia lógica es que no te puedo decir a ti tú no juegas, o tú tienes una labor secundaria en la custodia del carisma, o tú, como no eres consagrado, pues tienes menos peso en la balanza, ¿no? O sea, yo creo que si el carisma es común, y cada quien lo vive desde su propia identidad, la participación que ustedes deben tener dentro de la vida del movimiento y también en la toma de decisiones, ¿por qué no? En aquello que es común, evidentemente, ¿no? Que esa es la idea, es un valor insustituible. Y creo que en todos los territorios del movimiento donde han funcionado los comités territoriales, e incluso en aquellos donde ha habido más dificultad o más conflicto o más problemas, pero yo creo que nadie puede negar el valor tan grande que es tener a un laico no consagrado en la toma de decisiones, iluminando con una perspectiva que nosotros no tenemos, con una visión que no podemos tener porque no tenemos tenemos una vocación diversa. Y entonces cuando se pone en común y ustedes aportan, cuánta riqueza hay para el movimiento. Entonces, desde luego que para nosotros es de las cosas donde tenemos que seguir caminando hasta lograr encontrar esta figura canónica que les permita una participación de pleno derecho, no solamente con un voto consultivo, de pleno derecho, y decir, porque reconozco que tú eres tan dueño del carisma como lo soy. Y por eso debemos jugar en el mismo nivel de cancha, ¿no? Entramos a, por lo menos viniendo de la Asamblea de las Consagradas, una de las grandes incomodidades profundas de la figura que proponía el borrador era y los laicos, de hecho fue un punto en el que en nuestra asamblea, antes de entrar a la asamblea común, nos detuvimos con tiempo. Tuvimos a Francisco que intervino vía electrónica y a Carmen que la tuvimos presencial y las preguntas eran no de una preocupación qué va a pasar con los laicos, sino si esto pasa con los laicos, qué pasa con todo el movimiento. No es el problema de los laicos, sino si esta figura de algún modo, pensábamos, limita la participación de los laicos, eso afecta a todo el movimiento. También ha sido sumamente interesante, por lo menos es el camino que yo he recorrido. Es decir, ¿qué significa que los laicos no sean de pleno derecho si a la vez son igualmente responsables en la custodia del carisma? Y esto nos ha ido obligando a comprender mucho mejor qué significa ser plenamente responsables de la custodia del carisma
¿Y qué significa ser a pleno derecho? Que como tú dices, Fernando, ojalá algún día encontremos una figura jurídica en la que todos podamos ser pleno derecho. Pero si eres tú plenamente responsable de la custodia del carisma, ¿qué mecanismos o cómo se despliega esta corresponsabilidad? ¿Qué significa? ¿Qué significa ser plenamente responsable de la custodia? ¿Esto se manifiesta únicamente a través del voto? Si fuera solo así, renunciamos a la figura, ¿no? Porque no queremos un voto consultivo nada más, aunque también hay que entender el espíritu del voto consultivo. Querríamos que tuvieran voto deliberativo en todo lo que corresponde a todos, ¿no? Pero nos ha ayudado mucho el ir entendiendo que hay 1000 maneras de custodiar el carisma, que ojalá podamos en un futuro tener todas, pero que uno es plenamente responsable de la custodia del carisma, primero si lo encarna en su vida propia, independientemente de cualquier vocación, ¿no? Y el laico, en lo que hemos intercambiado estos días, qué belleza los rasgos que describen esa aportación única de laico en la vida del movimiento, en la vida de la iglesia, pero en la vida del movimiento. Entonces, encarnándolo en su propia vida, participando de los equipos que no son técnicos, es mucho más que un equipo técnico, ¿no? Pero los equipos que llevan adelante la vida del movimiento en centros educativos, secciones, apostolados, también en el diseño de programas, líneas estratégicas, participación en idearios de colegios, estatutos del ESID, esa voz viva ahí. Luego es poco lo que se vota, ¿no? Que con esto no quiero decir que no es importante y ojalá lleguemos a eso, pero ojalá el laico también pueda participar en todos estos foros, a todos los niveles, donde su voz es exactamente igual que la voz de todos los miembros de las otras ramas, en la interpretación del don de Dios aquí y ahora, para este grupo de personas, en esta situación concreta. Porque si nos falta una voz, no se lee igual. En este sentido me llamó mucho la atención me llamaron la atención los informes de los directores territoriales que estaban hablando a la Asamblea General sobre la experiencia de vivir el marco de colaboración, los comités, ¿no? Donde hay miembros de cada rama. Y la experiencia casi fue unánime, una experiencia de tener miembros de cada rama en este comité, fue un enriquecimiento. Entonces, y querían seguir de alguna forma este enriquecimiento. La experiencia nos ha como enseñado y estamos aprendiendo cada vez más, ¿no? Cómo vivir eso. Pero además, muy interesante, salió muchas veces el tema de la relación entre el movimiento y la federación. ¿Okay? Y decir que una figura de la federación no se agota. Es que el movimiento es más grande que la federación. Entonces, aunque la figura de la federación es algo nuevo y no entendemos exactamente y tal vez no es perfecta, pero no quita la vida del movimiento. Y ahí en la vida del movimiento, pues así, sin los laicos no se puede concebir, ¿no? No se puede concebir que este carisma no tiene vida si ellos no están participando y trabajando y viviendo. Entonces, esta distinción me ha ayudado mucho en esos días, ¿no? Recordar. Sí, padre. Y además, el tema de la corresponsabilidad de la custodia del carisma es que el carisma, ¿para qué es el carisma? Digamos, ¿por qué Dios nos regaló este carisma? Y es un carisma con un rasgo apostólico muy importante. Y es un carisma para hacer presente el reino de Cristo en los corazones de las personas para transformar el mundo. Y los laicos estamos en el mundo. Y ordenamos las realidades temporales en función de Dios y de ese carisma. Entonces, yo creo que ha habido una evolución enorme que todavía, por estar inmersos en la evolución, no nos damos cuenta de lo grande que ha sido. A lo mejor en unos años volveremos atrás y veremos y diremos, la verdad es que esto ha sido una cosa de Dios, porque partimos de una etapa naturalmente fundacional, donde digamos, los laicos van de la mano de los legionarios, de las consagradas y de los consagrados, y había esa noción de que ustedes van a donde el sacerdote no puede llegar. Y resulta que es que yo no soy una extensión del sacerdote que termina su misión, sino que yo estoy en un ámbito y él está en otro. Y a mí me toca uno y a él le toca otro. Donde hay ámbitos que sí coincidimos, pero donde hay otros en donde no. Y esa conciencia de la corresponsabilidad del carisma bajo ese criterio da una amplitud y da también vértigo, porque
soy también, cuando me hago presente en la sociedad, hago presente al Regnum Christi también. Y eso es un peso que involucra no solo mi vida, sino la vida de todos los que forman parte de esta familia espiritual. Pero entenderlo, identificarlo, vivirlo, es creo que una de las cosas más interesantes que nos ha pasado y entrar en conciencia en estos últimos años. Con respecto al voto consultivo, sí, ciertamente cuando el 12 de diciembre la Santa Sede dio las indicaciones donde no podíamos formar parte de pleno derecho en la federación, sino con voto consultivo y de manera indirecta, y que nuestro estatuto pasaba de ser unos capítulos del Estatuto General a un código secundario, a mí en lo personal me cambió un poco los esquemas, porque uno a veces tiene ciertos apegos a unas expectativas que uno mismo se va generando, y a veces uno peca por no darle espacio a la voluntad de Dios dentro de esos planes, ¿no? Pero me ha ido revelando, ciertamente, que si bien no es un mecanismo perfecto, es un mecanismo suficiente. Voltear y ver la historia de lo que hemos avanzado y asumir unas expectativas como si quisiéramos todo ya a pleno derecho, a plenitud absoluta. Es que nos estamos a lo mejor apresurando al plan de Dios. Tenemos un camino que hemos recorrido de identidad propia y que le falta. No solo porque el laico quiera participar para estar involucrado en las tomas de decisiones, porque sí, sino porque creemos que es un signo carismático donde se hace pleno el sentido de familia, y donde además el laico que participa en esas instancias, cuando va a su realidad en su equipo y en sus secciones, manda un mensaje muy importante de que esto es nuestro y de que esto hay que sacarlo adelante, y que de alguna manera el porvenir del movimiento no depende de un tercero, depende de mí. Entonces es un caminar que nos ha hecho reflexionar un montón, pero que yo estoy no solo orgulloso, sino bendecido. Yo me siento verdaderamente bendecido de formar parte de esta familia que se está descubriendo. Es muy bonito. Has dicho la frase, esto es nuestro. Y yo creo que ahora la acabas de decir. Yo pienso, lo que hemos invertido en tratar de entender qué significa esto y es nuestro, Sí. ¿no? ¿Qué es esto, el movimiento? Nos damos cuenta que lo tenemos ahora, los elementos nucleares están claros y son compartidos, pero esto, que entendemos todo, que es mucho más allá de la federación, como decía el padre, este Regnum Christi es nuestro. Sí. Y que lo vamos entendiendo, pero es un camino, no te recuerdo, pero anteayer tuvimos una discusión viva en la terraza fuera del aula capitular, interesante porque estábamos queriendo decir lo mismo y no logramos entendernos, Sí. ¿no? Y no es porque no nos entendemos en el fondo, sino porque es un camino de comprensión que significa que todos participamos en esto que es nuestro. Y también lo digo entre nosotros, pero tenemos unos meses por delante que van a implicar mucho recorrido, mucho diálogo, mucha escucha, mucho afinar errores conceptuales, mucho profundizar, mucho querer entender qué me estás diciendo o qué está queriendo decir el otro cuando decimos esto es nuestro. Sí. Sí, pero también, por otra parte, yo creo que esa tensión, ese no comprendernos, ese tal vez decir una cosa y yo entiendo algo y tú entiendes otra, que lo experimentamos vivamente tú y yo, nos hace crecer un montón. Claro. Yo, la verdad, la primera vez que reuní a los 30 delegados laicos aquí en la sala, para sondear un poco y entrar un poco en diálogo, yo había diseñado 3 preguntas y una de ellas era, bueno, ¿cómo este proceso de renovación nos ha enriquecido? Y era unánime ver la reacción de pertenencia a partir del sufrimiento, de la incomprensión, de la cruz. O sea, todo este proceso que nos ha tocado vivir ha sido un proceso de identidad impresionante, que yo creo que hay que darle gracias a Dios porque no nos hemos comprendido, porque en la incomprensión, luego de pasar por ese sufrimiento,
viene la identidad, la reconciliación, el perdón, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya me perdonaste, ¿no? Yo estoy aquí tratando de gestionar el perdón que quedaba. Yo. Sí, la tarea principal de esta asamblea extraordinaria, de capítulo general, asambleas generales extraordinarias, la tarea principal es buscar, bajo la guía de la Iglesia, una figura canónica que puede hacer que pues, la Iglesia nos reconoce como familia Regnum Christi y también que nos hace como seguir caminando como la realidad que somos. Entonces estamos buscando una figura canónica que puede reflejar lo mejor posible lo que somos, lo que ya somos. Entonces surgió la posibilidad de tener una federación. Hubo otras posibilidades. Pero esta federación, yo creo que en el capítulo hemos visto que esta figura de federación, de tener entidades que son autónomos en buen sentido, que tienen identidad propia y se ponen en relación a través de una figura de federación. Y a esta federación, estamos hablando de las 3 ramas consagradas, ¿no? Legionarios, consagrados, cada uno con su autonomía real, pero reconociendo que pues solo no somos, existimos para estar juntos, carisma común. Entonces, vamos a crear una federación y a esta federación, esa ente canónica, van a asociarse los miembros laicos del movimiento. Entonces, con este tipo de federación, que parece un poco, ¿no? Es un poco como técnica, pero así todos cabemos en un cierto sentido, con nuestra identidad propia, pero identidad en relación. Y para nosotros, los legionarios, en el capítulo general, una preocupación que teníamos era, bueno, no queremos una federación que tiene una autoridad autocrática, no queremos una federación que es algo burocrática, se dice burocrática, ¿no? Burocrática, porque no queremos que la figura de la federación como impide la vida del movimiento y la autonomía de cada rama y de los miembros. Entonces, estamos buscando algunas características que puedan ayudar que cada miembro del movimiento, en cualquier rama, puede vivir a fondo y plenamente su vivencia del carisma. Entonces, estamos hablando ahora, y estamos en medio del camino, y en la Asamblea General hemos hablado mucho de eso, de una federación que sí existe, pero de forma que no, que es una unión de las entidades que ya existen, en vez de crear una federación que es una entidad como paralela a las otras entidades. Entonces, estamos buscando eso. Se habla de que tiene una forma de gobernar que es coordinar en vez de ser autocrática y que también da espacio apropiado a la localidad, que hemos visto, y esta es una experiencia casi universal, que la vida de la localidad es donde vive el movimiento realmente. Entonces, estamos buscando una federación que puede hacer posible este tipo de vida. Estamos todavía hablando de las características, cuáles serían, pero esa es la idea, creo yo, que hemos tenido. No sé, ¿qué piensan ustedes? O si, bueno, estamos todavía hablando de esto. Yo creo, padre, que efectivamente todos los que hemos participado en la asamblea, y creo que los miembros del movimiento que han podido seguir o estar involucrados en este proceso, hay un gran consenso en que la mejor figura que hoy por hoy se adapta dentro de lo que el derecho canónico permite a lo que es el movimiento es la federación, ¿no? Porque permite la autonomía de las 3 ramas consagradas, pero a la vez nos hemos puesto de acuerdo y nos hemos dado un marco, unas normas que todos asumimos, ¿no? Hay que decir que donde no hay acuerdo o no hay consenso todavía es qué tipo de federación va a ser. Porque de hecho, pues sí hay un ente nuevo que nace que se va a llamar la Federación del Regnum Christi, ¿no? Entonces este ente no es que estemos, dependiendo del tipo de gobierno, creando una estructura nueva o no creándola. El hecho de hacer una constitución federativa, llamémosle así, ¿no? Firmar la federación entre las ramas consagradas a los que se asocian laicos individuales, pues crea una instancia nueva que es esta federación y que precisará de una serie de órganos que habrá que platicar cómo lo hacemos, ¿no?
Que la federación es la figura más conveniente, creo que todos estamos muy convencidos de ello, hay un grandísimo consenso en todos, y que todavía tenemos que profundizar mucho más en cómo funciona y cómo interactúa esta federación, salvaguardando el valor de la autonomía de cada una de las ramas, porque eso es, no podemos no salvaguardarlo, ¿no? Y a la vez que la interacción que nos damos a través de la federación no ahogue la vida del movimiento, porque no es lo que queremos, sino por el contrario, que potencie de tal manera la vida del movimiento que podamos alcanzar pues, todos los frutos que Dios quiere dar a través de nosotros. Y pues nos tocará a los que somos delegados en esta asamblea y la que vendrá en noviembre, diciembre, y al capítulo y a las consagradas que son delegadas y a los laicos que participan, ver cuál modelo de federación, dentro de lo que se permite, va a ser el más adecuado para la situación actual del movimiento, ir caminando juntos hacia allá. No, simplemente que la misma figuración ha ido mutando con el tiempo. Recuerdo antes del 12 de diciembre que pensábamos que podíamos entrar en federación siendo asociaciones privadas y asociaciones públicas. Entonces, las asambleas territoriales se habían pronunciado de algún modo sí a la federación, como la proponía el borrador 1, el primer borrador. Y sorpresa tras sorpresa, ¿no? Porque nos damos cuenta que no, que finalmente no se pueden federar órganos tan dispares, una asociación privada, una asociación pública que depende del Consejo de Laicos, del Dicasterio Laicos, Vida y Familia, y de ahí se detona reflexión, también fuente de mucha fecundidad, sobre la figura canónica de los laicos consagrados y las consagradas, ¿no? Entonces, primer gran cambio, una federación de un tipo a una federación de otro tipo, en la que tendríamos que ser sociedades de vida apostólica para poder ser aprobados por el mismo dicasterio, y con la gran noticia de que los laicos se federan como, no se federan, de hecho, se asocian o entran en la federación como fieles que se asocian individualmente. Y luego un cambio que de algún modo hemos podido ver que se tenía que dar, o por lo menos estamos reflexionando en ello ahora en la Asamblea General, es esto de no considerar la federación como un cuarto ente, que para las ramas consagradas fue una novedad, porque incluso con el borrador 2 nunca lo vimos así. Incluso la figura del comité nunca aparecía como una estructura ajena a lo que somos, que no nos permitía un gobierno autónomo de toda la persona. Que esto es en lo que se ha estado dando el diálogo, ¿no? Porque las consagradas, los consagrados, lo que expresamos es que por nuestra propia historia y por nuestro propio recorrido hemos ido ganando en autonomía, y el que la actividad apostólica se dirija desde un comité, por ejemplo, no veíamos una ruptura en esto, ¿no? Entonces el comité para las ramas consagradas no suponía pues esta estructura ajena. Ahora ha sido muy rico, por lo menos creo que las consagradas hemos logrado entender por qué en la Legión sí se ve así. Y lo más curioso ha sido que hemos llegado a una solución semejante por otro camino, la de un gobierno federado, con un presidente, la propuesta que recibirán en las comunicaciones, no ni siquiera propuesta, los temas que se han reflexionado, hemos llegado por otro camino. Y finalmente hemos visto que la propuesta es bastante buena en este campo, ¿no? Es cierto que en otros temas como características de la federación, de dónde estarían las obras, pues no hay consenso y es un tema que tenemos que seguir madurando. Pero en la presidencia, por lo menos, con más, con menos, pero vemos que se puede llevar y que es un bien no solo para la Legión, sino que es un bien para todos. Sí. Viviana, pero yo quería puntualizar algunas cosas en ese tema, ¿no? Porque sigue estando en diálogo y sigue el discernimiento. La federación tiene que crear un ente. Lo crea. Lo va a crear, porque si no, yo no me puedo asociar individualmente en un ente común. Lo que pasa es que la postura del capítulo de la Legión, que me parece muy válida, es no sobrecarguemos con mucho gobierno ese ente, sino que tratemos de gobernar conjuntamente desde las ramas, ¿no? Y las imágenes siempre son imperfectas, pero yo pondría el ejemplo de un país como por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos es un país que es una federación, digamos, es una unión de estados que se ponen de acuerdo y tienen una constitución común, y esa constitución le va a dar facultades al gobierno federal, muchas o pocas, dependiendo de lo que lleguen a acordar las partes que crean ese país, y cada estado va a tener
pues las facultades que cada estado tiene por su propia condición de estado. Entonces, de alguna manera lo que está en discusión no es si se crea o no una cuarta estructura, porque evidentemente se va a crear el país, haciendo el mismo símil, ¿no? Se va a crear. Lo que está en diálogo es cuál es la entidad de gobierno que yo le voy a poner a ese gobierno federal para que comande una actividad apostólica común, por ejemplo, o si yo quiero reducir la actividad apostólica común de ese ente y coordinarla más bien desde el gobierno de las personas que se federan. Si quieren, yo puedo contar un poco cómo llegamos las consagradas al tema de colegialidad, que fue sorprendente, ¿no? Como decía, nosotros en el estatuto, en el borrador del estatuto 1 y en el 2, presentamos una autoridad personal, clarísimo y además confirmado por las asambleas territoriales, y bien reflexionado, bien dialogado, valorado, ponderado el peso de la autoridad personal. Es cierto que nuestra asamblea, y lo reflejan las actas a las que la gente tiene acceso, y también en el diálogo informal en las comunidades, pues sí giraban dos polos, ¿no? Estaban, por una parte, las consagradas, veíamos en la figura del sacerdote, la figura de sacerdote, pastor, padre, y de algún modo veíamos el valor de un tipo de dirección, presidencia, no lográbamos definir muy bien, pero de esa figura del sacerdote legionario de Cristo, de algún modo encabezando, presidiendo, pastoreando, apadrinando, como lo queramos ver, ¿no? Y el sentir de muchas consagradas se inclinaba en esa dirección, a nivel general, más que a nivel territorial, pero no estábamos distinguiendo niveles todavía, estábamos hablando de la figura del sacerdote legionario que encontraba mucho eco, no necesariamente el mismo, o por oficio el mismo legionario que el director general o territorial, pero la figura de un sacerdote legionario con un fuerte eco. Y siguiendo la discusión, fue un día entero que hablamos del gobierno, también ver que había muchas consagradas, muchas, que también resonaban mucho ante la posibilidad de dejar abierta esta figura y dejar o a una asamblea o el discernimiento del momento a la persona que tuviera el perfil, ¿no? Y no tanto cualidades operativas o de management, que también, pero el perfil para dirigir al movimiento en un momento concreto de la historia, en un lugar concreto de la historia, y que estuviera abierto a cualquier vocación, incluso partiendo de la reflexión de la corresponsabilidad. Entonces estaban esos dos polos, así como había mucha convergencia en unos temas, aquí estaban estas dos almas, si podemos decir, o dos polos, ¿no? Dejando pasar el tiempo y con momentos de oración, nos preguntamos, ¿y si fueran las dos? Y si fueran las dos, ¿cómo pueden ser las dos? ¿Cómo puede ser por oficio un legionario y dejarlo en estatuto abierto a cualquiera de las ramas? Y un equipo en las propuestas finales, a punto de terminar la asamblea de la rama, hizo la propuesta justamente de un gobierno colegial de los 3 directores generales con un legionario de Cristo. En esa propuesta estaba por oficio el mismo que director general territorial de la Legión, pero con una labor de representar, no quiero decir más honorífica, pero no directiva, sino un primus inter pares entre los directores generales, pero sí presidiendo, representando, y un eventual delegado ejecutivo, secretario ejecutivo, director ejecutivo, como le queramos llamar, que implementa las pautas trazadas por el colegio y que estuviera abierto a cualquier rama y fuera a cualquier perfil. No nos dio tiempo de hablarlo en la asamblea porque se nos acabó el tiempo, pero sí se pudo presentar. Entonces, cuando llegamos y conocimos la propuesta del capítulo, fue una especie de preparación a decir, hay un campo común de diálogo en esto. Por las razones por las que se llegó a esta propuesta en el capítulo son diversas por las que se llegó en la Asamblea de las Consagradas, pero entró de algún modo en una tierra común para poder eventualmente partir de ahí para discutir, para dialogar, para entendernos. Entonces, de hecho, es la primera vez que se mencionó la autoridad colegial en nuestra asamblea, los últimos minutos, porque habiendo hablado previamente de la autoridad personal, era hacia donde parecía que nos inclinábamos. Sin embargo, ya en la asamblea común hemos hablado abundantemente del tema de la autoridad colegial y parece ser que es algo viable, conveniente y bueno. Y en el capítulo nuestro, esta idea de la colegialidad en cuanto a la autoridad de la federación vino desde otro camino, sí, pensando sobre todo en la autonomía de la vida de cada rama,
de vida consagrada, que fue difícil para nosotros ver que sin una autoridad colegial o con una autoridad colegial donde los directores generales de cada rama forman el colegio, así se garantice mejor o puede garantizar mejor que toda la vida de una persona consagrada, sacerdote, consagrado, puede estar como tener la unidad, que mi vida, dado que somos consagrados para la acción, para el apostolado, entonces también el apostolado, lo que es común en la misión, que gobierna la federación, en cierto sentido, son las mismas figuras que un poco vigilan el apostolado de los miembros y también la vida interior, la vida interna de los miembros. Y fue un punto importante en el capítulo que surgió. Y para nosotros, la idea de la colegialidad surgió sobre todo por esas consideraciones. Y estamos todavía en camino, hablando de qué quiere decir y cuáles son las implicaciones, etc. La verdad es que nosotros nunca pensamos en la colegialidad. En parte porque la asamblea nuestra pues se basa en el en el primer borrador del estatuto, porque todavía ni siquiera se había publicado el segundo borrador. Entonces, pues toda la reflexión iba pensada a una autoridad personal moderada por un consejo, por un comité, y que habíamos visto la bondad de ello en el funcionamiento del comité general y en el funcionamiento de los comités territoriales, sabiendo que, hombre, siempre se habrían generado fricciones, dificultades, cuestiones, pero que en general pues la experiencia había sido buena, ¿no? Entonces, para nosotros como consagrados sí fue una sorpresa absoluta entrar a esta asamblea y de pronto que aparezca la palabra, pues va a ser un gobierno, o puede ser un gobierno colegial. Esto de dónde salió, ¿no? Pero ya escuchándolo y pensándolo, pues refleja también bien la importancia que tiene cada una de las ramas consagradas si nos vamos a la parte carismática. O sea, volvemos a decir, si somos custodios del carisma y el carisma pues nos pertenece y lo hemos recibido todos de igual manera, pues todos tenemos el mismo peso específico en la custodia de este carisma. Entonces decimos, pues, sí, se puede, sí, creo que sin ningún problema se puede, y habría luego que ver cómo lo subimos a ustedes a este colegio, ¿no? Hubo un momento en la asamblea que yo considero bastante importante, que fue cuando, luego de presentar el desarrollo de los comités territoriales y el comité general, vino la presentación de la propuesta de la Legión. Y para muchos fue desconcertante constatar que había habido mucho bien en los comités territoriales y el general, pero que el capítulo proponía un modo de gobierno diferente, ¿no? Y entendiendo un poco las razones de la unidad de la autoridad de la persona consagrada, de su superior natural en la misión, etc., sí, empezamos a ver luz ahí. Eso sí, siempre y cuando ese gobierno colegial, de alguna manera, que se encarga de la misión común, pero también hace cuestiones de coordinación de vida interna, etc., si es necesario, pueda participar para lo que sea común un miembro laico o los miembros laicos que designa el estatuto con voto consultivo, de manera tal de que no sea la autorreferencialidad de las ramas consagradas gobernando un movimiento que en el fondo es para el mundo, ¿no? Entonces, tener ese signo de la presencia de laicos en esas instancias que, si bien no forman parte del colegio en estricto sentido, porque no son superiores de ninguna realidad, pues contribuyen a poner su visión e informar las decisiones de manera adecuada, ¿no? Sí, la cuestión de la ubicación de las obras dentro de la federación es una cuestión, probablemente para mí ha sido en la asamblea la cuestión más difícil entender. Y para mí también un aprendizaje, que darme cuenta de las obras que tenemos en el movimiento, porque en mi territorio no tenemos muchas, nosotros tenemos muchos. Entonces, estamos todavía pensando en las posibilidades. Y estamos como en un camino. Creo que la Asamblea se ha acordado de pedir a los directores generales y sus comités de seguir pensando en las posibles formulaciones de la ubicación de las obras si se da una federación. Personalmente, después de haber hablado mucho de la misión común,
a mí no me preocupa mucho, aunque es un problema difícil, pero la misión común es mucho más que las obras institucionales. Es que tenemos una misión que no se reduce a las obras institucionales. Entonces, sí, legalmente, económicamente, financieramente, como se dice, es difícil ubicar dónde y cómo vivir mejor la misión común dentro de las obras institucionales. Tenemos que pensar mucho en ello. Pero hay otras cosas, hay otras obras que no son institucionales. Hay las secciones, hay el apostolado de la persona a persona. Hay mucha vida, hay formación que damos, que recibimos. Hay además como una estrategia apostólica, principios apostólicos que compartimos que no se reducen a las obras. Entonces, para mí, aunque el punto en sí es difícil, pero creo que podemos vivir la misión común también admitiendo que hay dificultades aquí. En otras palabras, no hace falta resolver perfectamente esta cuestión para seguir viviendo una misión común. Para mí personalmente es mi... Y parte de la perplejidad muchas veces viene, yo veo en dos grandes campos, ¿no? El más financiero, operativo, que requiere un estudio, es decir, ¿cómo se haría esto? O común o separados, ¿cómo se haría? Y una pregunta que me hago más bien yo, que es más bien mi perfil, ¿cómo se vería? En el Reino Christi, ¿cómo se vería esto? ¿Cambiaría en la localidad la vida real? No solamente los modelos financieros y de sustentabilidad y de traspaso de titularidad, que hay que estudiarlo a fondo también, y se constituirá seguramente algún equipo para hacerlo, general, territorial. Pero la gran pregunta es decir, como es algo nuevo, como hasta ahora hemos vivido con las obras conjuntas, sin que nadie ponga en duda la misión común, y eso nos da una paz a todos, pero es decir, ¿y cómo se ve esto en la vida real? ¿Qué significa un movimiento con obras en las ramas? O con obras en la federación y en las ramas. Y para eso tenemos estos meses siguientes para seguir desarrollando, madurando, dialogando y tratando de visualizar en cada territorio esto cómo se vería.